queríamos hacer de la llegada de Tora a México algo bien chingón. Por eso, reunimos junto con Copu a 10 de las cabezas de publicidad más importantes del país para que nos hablaran sobre el medio, en un espacio tranquilo donde pudiéramos platicar entre amigos y comida. Esto es Tortas, Tacos y Tora. Amigos, María, hoy tenemos un invitado increíble, colombiano, con una visión global tremenda, un palmarés de premios a los que creo que muchos nos inspiramos realmente, y ahora al mando de YDB México. Diego, Mimo, bienvenido a hablar con nosotros. Excelente. Muchas gracias a ustedes, a Tora y a Copu, obviamente, por este espacio, y feliz, dichoso de estar acá con ustedes. Bueno, Mimo, gracias por estar acá. Vamos con la primera pregunta, que es un poco enfocada en el mundo audiovisual. ¿Cómo percibes que ha cambiado la industria audiovisual estos últimos 3 años? Sí, yo creo que la industria audiovisual ha cambiado porque el consumo de medios ha cambiado. Es decir, yo antes tenía un presupuesto grandote para un comercial de televisión, ahora tengo que usar ese mismo presupuesto para ese comercial de televisión y para 10 plataformas más. Entonces, en la medida que el consumo de medios cambia la manera en que yo produzco para ellos. Eso tiene muchas implicaciones. Primero, porque como yo atomizo ese presupuesto, pues tengo menos lana para cada una de esas piezas. Y tener menos lana implica que tenga tal vez menor calidad, que tal vez no tenga los directores con la experiencia que yo necesito, y finalmente que no tenga un producto como a la altura que uno espera. Entonces creo que sí ha cambiado mucho, pero es porque el consumo de medios cambió. ¿Cómo tienes como los recomendados para que nos cuentes a todos un poco esto vaya más hacia el mundo de la publicidad y de las agencias? ¿Cuáles son como esos hacks para ganarse uno al cliente? Sí. Yo creo que en un pitch, digamos a nivel de agencia primero, yo siempre digo que hay muchos factores, incluso antes del pitch. Hay factores que determinan si uno va a ganar el pitch o no, antes del pitch y después del pitch. Antes del pitch es si el cliente, digamos, lo abre más por un requerimiento global o del corporativo de ellos o legal, que tienen que pasar por ese pitch y tienen que invitar a varias agencias, y lo hacen de todas maneras sin el ánimo de cambiar de agencia. Eso ya determina si uno gana o no. Entonces hay factores que uno no controla que están antes del pitch. Muchos de ellos tal vez no son tan justos, tal vez ya están arreglados, tal vez ya están negociados, pero la mayoría de ellos son justos. Después del pitch, es decir, la parte que le corresponde a uno, yo creo que tiene que ver con hacer una muy buena presentación, con leer muy bien al cliente, lo que quiere, lo que compra, tratar de leer muy bien la marca en el poquito tiempo que se da. Digamos, eso en cuanto al pitch de la agencia. Y en cuanto al pitch de la productora, yo creo que lo primero que uno ve es el reel. Es importante tener un reel brutal para pasar esa primera ronda. Y lo segundo que uno ve es el approach. Qué tanto el director supo leer al cliente, a los creativos, el proyecto, qué tanto le sumó. Creo que eso es como la forma más eficiente de ganarse un pitch. Total, anotadísimo ahí. Tomando nota. Sí. La siguiente pregunta es un poco enfocada en los presupuestos. Sabemos que es una realidad que cada vez los presupuestos son más ajustados, los tiempos son más cortos y los contenidos también, ¿no? Van cambiando rápido, entonces estamos como en la época de inmediatez, de contenidos donde ya no son los tiempos de producción como de antes, de 2 meses, no, sino es como de una semana para la otra. ¿Cómo crees que se puede en este momento trabajar bien, o cómo encuentras ese balance entre presupuesto, tiempos cortos? Yo creo que a estas alturas de la vida, tener un presupuesto ajustado en tiempo corto no debería ser un problema. A esta altura ya todos deberíamos estar adaptados a esa nueva realidad. Sí. Y a trabajar con un cierto estándar de calidad dentro de esos límites. Entonces hay muchas productoras, muchos directores que se acoplan al presupuesto que sea y se encuentran. Digamos que yo no creo que ese sea el problema. El problema es cuando un cliente espera demasiado un presupuesto muy ajustado. Ese es el gran problema. Pero si uno tiene seteadas las expectativas de lo que va a tener por la lana que está pagando, yo creo que no hay problema. Sí, yo creo que ese es como el punto clave, ¿no? Tener muy alineadas las expectativas desde el principio. Que no sea una sorpresa de pronto o después, como no, esto no estaba incluido o esto, porque creo que puede haber ahí como un disgusto, ¿no? Sí, y sobre todo entender como el margen de riesgo también que hay.
Cuando uno tiene menos plata, tiene más riesgo. Claro, o sea, no hay plata para adicionales, Plata para eso. horas extras. Exacto, exacto. No hay plata para uno o dos backups del actor principal, del talento principal. Seguramente vamos con uno y como salió. Entonces, es más cómo se setean las expectativas. Pero a esta altura debería uno poder ajustarse a presupuestos muy bajitos y a tiempos muy cortos. Y mantener la calidad, incluso porque hay algo de lo que hablas que me parece muy interesante, que creo que lo hemos vivido también desde ambos lados, y es, por ejemplo, cuando toca hacer formatos como un TikTok o como un Reel o como esa visión orgánica del creador de contenido, igual hay que mantener una calidad, ¿no? Entonces, formatos más rápidos no necesariamente significa que cuesten menos, sino que creo que uno como creativo y también ustedes desde la productora, pues todos esperamos mantener una calidad de producto al final. De acuerdo, sí. Hay dos cosas muy importantes en lo que dices. Digamos, lo primero es que el perfil del director también cambió. Digamos, ya no es necesariamente el director rockstar grandote que yo quiero, sino que ya son gente como mucho más versátil, que puede salir con una cámara, que puede jugar con la luz sin necesariamente llevar un equipo de luces gigante. Entonces el director cambia porque se vuelve como mucho más versátil. También en general el craft, digamos, no se necesita tantísimo craft como para una producción gigante. Al contrario, se necesita como ser más real, más orgánico. Entonces como que en medio de todo eso que está cambiando, finalmente se acomodan las cosas. Para producciones ya como más de redes sociales, directores un poquito más sueltos y como más versátiles. Total, sí, 100% de acuerdo. Creo que ahí es también encontrar como ese balance entre no tenemos de pronto el presupuesto para hacer una cosa gigante, pero tampoco queremos que esto parezca como celular improvisado todo 100%, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos que tenga buena calidad, que se vea orgánico, que se sienta orgánico, pero que sí guarde como ciertos estándares y que podamos dar esa calidad y esa agilidad y esa versatilidad de la que hablas? Acá hay una pregunta ya un poco más como publicista y es, ¿qué tanto los dejan trabajar ustedes de la idea que ustedes tienen versus lo que está esperando el cliente? Sí, buena pregunta, sí. Sí, yo creo que en este medio es importantísimo saber leer el cliente. Incluso en aras de la eficiencia es más importante saber leer el cliente que saber leer el consumidor. Y dense en cuenta ustedes que hay muchos estudios y muchas herramientas para usted leer al consumidor, pero no hay ni una para leer al cliente. Y es la cagada porque si usted no lee al cliente, no le llega a ese consumidor, no le vende esa idea, no pasa nada. Entonces usted tiene que armonizar esas dos cosas. Ese entendimiento de lo que compra el cliente, lo que es capaz de arriesgar, y ese entendimiento del consumidor, obviamente que es al que al final le va a llegar. Pero si yo no entiendo a ese cliente, nunca jamás le voy a vender una idea. Tengo que leerlo. Y esto me lo compra, tengo que comunicarme mucho con él, tengo que tener mucho acercamiento, incluso choque para saber qué le gusta, qué no le gusta. Y en esa medida lo puedo llevar dentro del territorio de él, que es el que me da el go finalmente. Llevarlos a arriesgarse un poco, ¿no? Tipo, Claro. Porque, claro, los estudios, no sé, hay muchos estudios que muchas veces nos dicen, no, es que el contenido no puede durar más de 15 segundos, no, es que tienes que seguir como estas reglas y ser rápido y atención y tal, pero hay unos productos que uno ve de marcas que son casi cortometrajes y que funcionan muy bien. Y creo que también es como poder llevar al cliente a decir, no, pero tomemos un riesgo a veces, muchas veces sobre todo con el contenido, ¿no? Eso es un tema álgido porque el cliente está buscando esa frecuencia, ¿sí o no? Sí. Y esa frecuencia, para darle esa frecuencia con el mismo presupuesto, tiene que tener piezas pequeñas. Sí. Entonces le permite una mayor frecuencia, un mayor alcance. Sí. Pero no necesariamente crea el awareness ni el engagement que necesita crear con esa pieza. Entonces, obviamente yo tengo un alcance brutal, pero no podría decirme emocione en 10 segundos porque no lo va a lograr ni el creativo, ni la productora, ni el director, nadie lo va a lograr. Tengo que tener un tiempo para que la historia crezca, para que se genere una tensión, que yo sienta un alivio cuando se libere esa tensión. Tienen que pasar muchas cosas ahí que están relacionadas con el tiempo de la pieza. Sí. Entonces tienes razón. Sí, dependiendo del objetivo yo debería usar una u otra. No lo debería hacer como a dedo porque seguramente voy a cometer un error. O una pieza muy larga,
cuando necesito una frecuencia brutal y necesito algo táctico, o una pieza muy corta cuando en realidad necesito generar un brand love brutal con la gente. Cuando miras hacia atrás, ¿hubo un momento clave, un brief, una idea o un golpe de suerte que marcó el camino hacia lo que estás haciendo hoy? Yo creo que la creatividad no es un talento, sino una creencia. Yo creo que entre más te las crees, más creativo eres. Está muy ligado a lo chimba que usted se crea a nivel creativo. No necesariamente usted nace con eso. Para mí hubieron dos personas temprano en mi vida que me marcaron mucho. La primera es mi abuela materna, Ana Rosa Ramírez, que me vio en el patio de la casa haciendo un robot con unas latas de leche. Pues una especie de robot con unas latas de leche, cuando yo tenía por ahí, no sé, 7 años. Y ella me dijo una frase que nunca se me va a olvidar y es, entre risas, me dijo, usted va a ser inventor. Y nunca se me olvidó, creo que es lo más antiguo que yo recuerdo, con ella. Usted va a ser inventor. Y yo siempre tenía como esa cosa en la cabeza y me generó como esa duda ella. Y luego creo que el que remató ahí fue un profesor que por primera vez ya en la carrera, como en quinto semestre, sexto semestre, ya cuando todo el mundo está desistiendo, todos empezamos diciendo, yo quiero ser creativo y uno se va dando cuenta quién sí, quién no, y la gente se empieza a voltear, mejor cuentas, mejor, y se empieza, voy a planning, y se empieza como a, la gente que le apuesta así serio a creativo, se empieza a reducir, y uno mismo se empieza a dar cuenta, tal vez no soy tan bueno en esto. Yo ya estaba a punto de cambiarme de bando, ni se veía para cuál, y un profesor con un trabajo que presentábamos dijo una cosa cruel, me imagino para los otros, para mí fantástico, es, usted es un verdadero creativo, usted es el verdadero creativo que hay acá en este salón. Me lo dijo y eso me hizo creérmela de forma brutal. Y de ahí me disparé en una cosa brutal porque aumenté esa confianza en mí y esa confianza en mí me hizo brutalmente creativo. De hecho, existe el Chemistry Meeting, que es a ver qué tanto nos entendemos, que es muy común acá en México. Es ese primer, simplemente a conocernos y a hablar, y ahí se da uno cuenta si engancha o no. Supongo que pasa más en México porque aquí este mercado es un poquito más dado a una relación en buena onda y a través de eso construir el negocio. En Colombia pasa lo mismo, pero es un poquito más agresivo. Sí. Aquí es mucho más en buena onda como fluye la cosa. Ok. Y Diego, tú llevas ya 8 años, ¿no? 8 En años. esta Ciudad de México. Voy para 9. Ya me imagino que conoces bastante bien la ciudad y todo. Sí. Y yo creo que uno a veces dentro del ejercicio, no sé, como de pensar o de estar pensando una idea, una campaña o algo, a veces necesita salir, comerse un alguito, ¿no? Distensionar un poco. ¿A dónde vas tú? ¿Cuál es un taquito que tú digas, me voy a comer este taco y a relajarme un poco, una torta, un lugar aquí en ciudad que tengamos que conocer acá nosotros? Sí, yo creo que ese aire siempre hace falta, pero yo me atrevería a decir que más que el taco es donde te lo comes, quién te lo sirve, las historias que escuchas alrededor. La experiencia de... Eso, la experiencia de... Sí, o si estás pensando en una salsa de tomate y vas donde la sirven tal vez, Sí. creo que es enriquecedor y te va a destrabar sí o sí cositas en la cabeza. Y ya después, tal vez no ahí, tal vez más tarde, pero se van a terminar uniendo y seguro van a generar una idea mejor que la que hubieras tenido si no hubieras salido. De estas experiencias a dónde te gusta ir, ¿no? Como para ver si necesito pensar o necesito ver por otra mirada qué te ¿Tienes gusta unos hacer. sitios como preferidos? No, me gusta el silencio, me gusta La calma. la calma. O sea, me gusta encerrarme como en mi estudio, si estoy en mi casa, y crear ahí en silencio, solo. Entre tantos reconocimientos, si no estoy mal, 42 premios que tienes, ¿cuál fue ese premio que recuerdas mucho donde dijiste como, la estoy logrando o esto sí va en serio? Sí. Yo creo que eso fue el primer león que yo me gané. Fue el 7º león para Colombia. En ese tiempo no se ganaban tantos leones. Era hasta ahora el 7º león que se ganaba a Colombia. Le habían pasado como 3, 4 años en los que nadie ganaba absolutamente nada. Entonces llegó ese premio. Fue el primero no solo para mí, sino el primer león para Ogilvy, el primer león de Jonra, el primer león de Juanjo, el primer león de Samuel Estrada, el primer león de mi dupla, que era Iván Mesa, en ese entonces,
Y yo creo que no solo a mí, sino a todo ese combo nos impulsó a decir, oiga, podemos hacer cosas a nivel internacional brutal. Yo creo que ese fue el punto de partida para que al menos la gente que estábamos en esa agencia, que ahora está en muchas agencias del mundo con cargos muy importantes, Ciro Sarmiento, Alexis Ospina, todo ese combo estábamos ahí. Pero creo que ese punto fue el que, se puede acá. Un brief súper difícil para Motorola, ya con el espacio comprado en la revista, un aviso divino. Me acuerdo que era para Motorola C265. Si quieren editan esta parte después, pero voy a contarlo cómo era. Ustedes necesitan vender en un aviso especial de la revista Rolling Stone el Motorola C265 y necesitan específicamente vender que es un celular muy delgado. Era un aviso especial, no quiero un aviso normal. Entonces yo estaba así en mi computador y Shakira, le decían, ahí va en mesa, le dicen Shakira. Él volteó y me dijo, Mimo, pidieron este brief, no sé qué, y yo volteé a mirarlo a él, me demoré, no sé en lo que me volteé y patiné un poquito en contestarle, le respondí prácticamente con la idea. Entonces ahí yo dije, puta, tal vez sí me suena, sí me funciona la cabeza para esto. Entonces la idea era, yo le dije, esta es la revista Rolling Stone, ¿sí o no? Esta es la revista Rolling Stone. Y simplemente era un aviso acá, tenía el celular a este lado y decía, pon tu dedo índice en esta página y tu dedo pulgar en la página 87. Entonces tú ponías acá y decía así de grueso es el nuevo Motorola 265 y tú tenías el grueso del celular en la mano. Entonces una cosa así sencilla, una idea súper smart, toma tu león y obviamente eso me dijo, se puede, te sirve para eso. Tremendo. No se perdió la plata de la universidad como lo pensé por mucho tiempo. El profesor sí tenía razón. Tenía razón. Claro. Ojalá me lo encuentre algún día Le debo todo. Una de esas personas que le dan confianza debería tenerla siempre muy cerquita. Y a las que no, muy lejos. Y que crean unos. Y la gente que también que está muy cerca de uno, no solo en la casa, digamos a nivel familiar, sino también a nivel profesional, obviamente. Yo de México he corrido con la suerte de trabajar primero con Juan Isaza y luego con Montserrat Villafañe. Ellos han sido los dos presidentes en el tiempo que yo llevo en DDB. Y antes estuve con Fede Rusi, un creativo muy bueno, uruguayo, en Leo Burnett. Sí. Y ese combo ha creído tan ciegamente en mí desde que estoy acá en México que me ha impulsado, me ha dado una gasolina brutal que mantengo hasta ahora. Y mi pregunta un poco es, ¿en qué punto como ese peso de los metales, por así decirlo, Sí. es una cárcel o es impulso, ¿no? Porque Claro. debe ser también pesado cargar como con eso a cuestas. Claro, sí. Yo siento que los premios tienen todo lo bueno y todo lo malo que ustedes se imaginen, dependiendo cómo usted lo agarre. Si usted lo toma como un reconocimiento y como una consecuencia del trabajo que usted hace, es divino. Pero si usted se enfoca en el premio y se distrae del trabajo que hace, termina envuelto en un show que puede afectarlo física, emocionalmente, mentalmente. Hay que saberlo pilotear, hay que mantenerlo de lejos. Hay que estar concentrado en ese trabajo, en el día a día, en las marcas y buscar que ese trabajo llegue a festivales. Sí. Y buscar cómo venderlo, y buscar, incluso está bien si es proactivo, como lo hacen estos locos. Ellos crean los proyectos sin el cliente y van y se lo venden al cliente, se consiguen ese cliente, hacen maravillas con eso. O sea, todo es válido, digamos, en ese mundo de la creatividad. Lo que uno no debería permitir es que el objetivo sea el premio. Nosotros en la agencia creamos una especie de filosofía justo para esquivar ese tema de que yo me enfoque en los premios y me desconcentre del día a día, que es día a día brutal, jugando con las dos Ds y la B, sí. DDB. Entonces, digamos, en ese día a día brutal lo que buscamos es foco en el trabajo y ojalá como consecuencia de eso algún reconocimiento, pero no al revés. Entonces, digamos que es la base, la línea, digamos, sí, la línea base debería ser ese trabajo del día a día. Cuando usted mueve ese trabajo del día a día hacia arriba, el reconocimiento también se mueve hacia arriba. Entonces, es lindo porque usted trabaja como en orden.
Si usted lo hace al contrario, si usted piensa en el reconocimiento, ese reconocimiento nunca va a mover ese trabajo del día a día. Porque ahí es donde yo empiezo a buscar el reconocimiento a través de truchos y mil cosas. Aquí, digamos, un poco la idea es que probemos esta salsa que es de habanero. No sé cómo te va con el picante, mismo. Más o menos. Más o menos. Bueno, esta es de habanero, es la más picante. Ya hemos tenido un par de enchilados aquí en el programa, entonces si te quieres atrever a probar un poquito, adelante. Y es probar esta salsa, sí, esta. Enchilarnos un poco. Esta es la menos, la de morita yo diría que es la menos picante. Enchilarnos un poco y responder esa pregunta. Entonces, si quieren, probemos el taco, hagamos una pausita ahí para probar el picante y seguimos. Muchas gracias. Provecho. Ahí. Pero no le voy a quitar la cebollita. Bueno, Santi ya, No, pero qué rico. ya está del otro lado, él ya mexicano. Del habanero, ya Yo hace sí parte me de sigo mí. picando todavía. ¿Mm? Sí. Sí, ya me acostumbré. Me gusta mucho probarlas, entonces, pues para probar toca enchilarse. sí o sí. Enchilarse. Y pues ya, bueno, ya no vamos al grano, vamos al chile después de la salsa. Y me parece muy chévere que hablemos de eso, como de premios y de estas dinámicas, porque la pregunta un poco es, ¿qué tanto ves tú en la industria que justo como un poco discurso de generar ideas transformadoras, ideas grandes, ideas disruptivas, todo eso, va más en pro de un premio que en pro justo de una idea que sea para un cliente, ¿no? Que uno pueda decir, este trabajo sirve para mi cliente. Ese puede decirse que es una zona oscura de la industria. Y pasa porque por una razón u otra, la dinámica de la industria casi que te obliga a ganar premios. Sí. Entonces, por ejemplo, tú puedes entrar a una agencia y tu jefe inmediatamente te puede decir, necesito en el siguiente Cannes, que es en 5 meses, que la rompamos. Necesito ese prestigio para la agencia, necesito ese reconocimiento, necesito esas credenciales, necesito salir a decirle a un cliente, ¿sabe qué? Yo soy una agencia muy, muy creativa, venga conmigo. Entonces, como se utiliza de alguna manera como un medidor de la efectividad y creatividad de las agencias, pues las agencias lo buscan a toda costa. Agencias y redes generan o generamos esa presión hacia todo creativos y los creativos bajo esa presión lo hacen de una forma u otra porque están presionados. Entonces esa presión puede terminar en un trucho, una idea que se hace fácil, que se hace rápido, a la que se le consigue un cliente, que se le da un poquito, se saca al aire, no sé si es radio en la noche, si es TV por allá a las 2 de la mañana o un aviso de revista pequeño y pasa. La clave está en uno tener como los cojones para pararse y decir, espéreme, si usted quiere resultados buenos, positivos para la agencia de raíz, déjeme educar los clientes, déjeme trabajar con ellos primero, deje que me agarren confianza, que me compren primero cositas pequeñas y luego déjeme participar en festivales. Pero eso es un proceso muy largo que a veces las compañías no están dispuestas a esperar. Depende mucho de los líderes, obviamente. Es un problema grandote de la industria que seguramente con esto que pasó en Cannes recientemente se va a ajustar mucho. Sí, claro. Porque la gente va a agarrarla otra vez al derecho. O sea, no creo que haya alguien tan menso que de ir... sí, tiene que ser cosas muy del día a día, muy bien hechas, muy bien planteadas, contadas de forma muy precisa. Y esa es otra. Yo puedo tener una idea y puede ser real, pero la puedo ensalzar hasta el cansancio y terminar siendo irreal, al menos la parte de resultados. Bueno, Mimo, ha sido un placer tenerte acá. Un gusto, Llegamos a la despedida y como a la pregunta. Gracias. Es la pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados y es, ¿qué es un no rotundo para ti? ¿Qué es un sí absoluto? ¿Y qué harías así te dé miedo a hacer? Para mí un no rotundo es a un trabajo que no me deje ser creativo. No sueño con ser director, no sueño con ser fotógrafo, no. Yo vivo mi sueño que es ser creativo publicitario y me encanta la creatividad. El sí absoluto para ti. Para mí el sí absoluto también siendo creativo a la creatividad, a todo lo nuevo, a todo lo arriesgado.
Creo que siendo creativo ese debería ser siempre mi sí absoluto. Voy a contestar con esta más ¿Y rockstar. qué harías así te dé miedo hacerlo? Desacomodarme. Yo creo que es algo que he hecho toda la vida y me ha funcionado muy bien. Al comienzo se sufre, pero después se aprende muchísimo y se evoluciona muchísimo. Entonces, aprendí que uno tiene que desacomodarse así esté cagado el susto. Si, por ejemplo, tú ahorita, o sea, como cambiar de puesto, cambiar de lugar, o cómo lo has hecho tú, cómo te has desacomodado. Yo creo que fue venirme para México. Sí. Venirme para México, creo que fue cambiar de país, cambiar de agencia, cambiar de todo. Digamos que yo estaba en Le Burnett, Colombia, y pasé a Le Burnett, México. Entonces, digamos, tenía la misma red, el mismo regional que es Velotti y demás, pero fue una desacomodada brutal, como en el caso de ustedes. Esas desacomodadas sí o sí terminan en aprendizajes brutales, brutales de genios. Y lo mismo el cambio de agencia también. Cuando tú ya sientes que cumpliste un ciclo, que ya no hay como nada por hacer ahí, cambiar de agencia también refresca y se aprende y demás. Implica como mucho riesgo, implica mucho trabajo, pero revitaliza. Genial. Bueno, Mimo, acá terminamos nuestra entrevista. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias. De Gracias, verdad, qué muchísimas chévere. gracias. Y eso que no estamos tomando nada, o sea, ¿no? Bueno, Ah, pero bueno. Sí, sí, hay sí. un escalito. Hay No, no lo para decía, no lo decía terminar. por, no lo decía por. Pero si hay mezcalito. Lo decía que hablamos chévere como si estuviéramos tomando, qué rico. Y a todos ustedes, si quieren conocer un poco más sobre nosotros, acá abajo van a encontrar el link de nuestra página, nos pueden escribir y podemos venir a tomarnos unos mezcales para que conozcan más de nosotros. Gracias.